Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Aldo Molina. Me da mucho gusto poder saludarte en esta tarde de domingo. Quiero compartir una palabra brevemente que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 2 al 6. Dice la palabra del Señor: y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Amada iglesia y amigo que me escuchas en esta tarde, quiero compartirte brevemente acerca de este pasaje particularmente. Hay algo de parte de Dios en este pasaje para la iglesia de hoy. Y ese mensaje tiene que ver con que Dios está preparando el camino. Así que quiero que te prepares ahí, porque Dios quiere preparar el camino en tu vida para que tú le recibas, para que tú esperes su segunda venida. Y quiero que sepas que Dios usa la palabra, o usa la vida, de Juan el Bautista, donde dice que estaba profetizado en las palabras del profeta Isaías: la voz que clama en el desierto, dice, prepara el camino del Señor. Y dice la escritura que Juan el Bautista, Dios le habla en medio del desierto. Dios tiene un encuentro con Juan el Bautista en el desierto. Dios usa el desierto y ha usado el desierto bíblicamente para hablar a sus siervos. Dios hoy está usando un desierto para hablar a la iglesia. Dios está usando tu desierto para hablarte, para equiparte, para prepararte, para convencerte, para que reflexiones en esos tiempos de que Dios viene pronto por su iglesia. Así que dice la palabra que Juan el Bautista dice que recibió una palabra de parte de Dios en medio del desierto. Pero antes de este versículo, si tú lees al principio del capítulo 3, te vas a encontrar que Dios había preparado así el corazón de Juan el Bautista, pero que también estaban ahí Anás y Caifás, que eran sacerdotes. Y también estaba, dice, entre los que se nombran, estaba Tiberio César, que era el emperador. Estaba también como gobernador de Judea, ¿sí? O estaba Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Quiere decir que Dios, a pesar de que pueda haber gentes de renombre o gentes de mucha importancia tal vez para la sociedad, dice que Dios siempre va a llamar a alguien que sea conforme al corazón de Él para usar su vida para que pueda anunciar las buenas nuevas de salvación. Y Dios usa la vida de Juan el Bautista, pero lo hace de una forma muy singular. Y eso es lo que quiero que tú pongas atención esta tarde. Dios siempre usa de manera singular cada circunstancia de tu vida para hablar. Dios usa las circunstancias y usa a las personas de tu entorno para hablar a tu vida. Juan el Bautista, dice la palabra, si tú la lees, que era un hombre que vestía con pieles, que comía insectos del monte, insectos silvestres, acompañados de miel. Tenía una vida muy singular, pero en sí misma esa vida representa, para la iglesia de hoy, debe representar una vida singular, representa una vida también, una vida de santidad. Y dice la palabra que entonces Dios habla a la vida de él, y lo hace en un desierto apartado. En un desierto libre de toda distracción, libre de todo obstáculo, de toda interferencia. Dice la palabra que Dios le habla a Juan el Bautista. Y acto seguido, Juan el Bautista empieza a predicar, empieza a anunciar las buenas de salvación. Dice la palabra en el versículo 2, dice, en el 3, y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Quiero que sepas que esta tarde
Dios está hablando a tu vida y a tu corazón. Si te sientes desanimado, quiero que sepas que Dios está usando y va a usar tu vida en medio de un desierto. Que los desiertos es la plataforma por excelencia que Dios usa para hablar a la vida de la iglesia. En los lugares donde no hay distracción. En los mejores lugares donde no hay nada que te impida escuchar su voz. Donde te veas, perdón la expresión, donde te veas orillado, obligado a voltear a escuchar la voz de Dios. Y creo que en ese tiempo de contingencia, en ese tiempo de pandemia, Dios está usando este desierto en la vida de la iglesia y en la vida de todos aquellos que están entendiendo que necesitamos preparar el camino, que necesitamos disponer el corazón para preparar el camino que Dios quiere marcar en tu vida. Así que cuando yo leo la palabra del Señor y veo a Juan el Bautista que empieza a caminar, dice, a recorrer la región contigua del Jordán, del río Jordán. El río Jordán es un río que atraviesa literalmente todo Israel. Y entonces dice que Juan el Bautista empieza a dar o a seguir el camino. La ruta marcada por el Señor a través de Juan el Bautista era que recorriera todo el río Jordán. Es decir, a las orillas del río Jordán. Porque lo que Dios estaba hablando a Juan el Bautista es que él iba a bautizar para arrepentimiento. Dios estaba preparando todo para llevar a aquellos nuevos creyentes a ser sumergidos en los ríos de agua viva, en los ríos de su presencia, sumergidos en los ríos de su espíritu. Y entonces Dios en ese tiempo, Dios está preparando un camino, no un camino de desierto, no un desierto para que te quedes estancado en el desierto, sino que en el mismo desierto tú y yo seamos preparados. Nuestro corazón sea ablandado, nuestro corazón sea arrepentido, nuestro corazón sea contrito, dice la palabra, contrito y humillado. Y entonces cuando estemos listos, dice la palabra, cuando seamos restaurados, Dios nos quiere inundar con ríos de su presencia. Y eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Estaba caminando, estaba recorriendo toda esa región contigua del río Jordán. Quiero que sepas que aún en el desierto, dice la palabra del Señor, brotarán ríos. Cuando Dios hace una obra en alguien que se arrepiente, cuando Dios convence el corazón de alguien, dice la palabra del Señor que entonces brotarán ríos de agua viva. Ríos, dice, que nos lleven a vida eterna. Y eso es lo que Dios está hablando en esos tiempos. Yo sé que Dios te ha inquietado en esa semana, tal vez con alguna palabra, con algún sueño, con alguna visión, con algo de parte de Dios. Y quiero que sepas que lo está haciendo aún más o mayormente en este tiempo de contingencia, en este tiempo de desierto, donde todos estamos reunidos, donde todos estamos en casa, donde la distracción ha bajado en un grado casi del 90%. Hoy la iglesia puede estar más atenta a la voz de Dios. Es más, la iglesia está buscando de una forma diferente a Dios. Aún aquellos que no le conocían, dice las noticias, hay gente que está buscando a Dios mayormente en este tiempo, y es la manera en que Dios quiere llamar tu atención en este tiempo, a través del desierto. Amada iglesia, quiero que sepas que un desierto habla de restauración. Dios va a restaurar tu vida en medio de un desierto. Dios va a quitar aquellas cosas que no te convienen. Dios está quitando, está cambiando aquellas cosas que en tu vida estaban y no te convenían. Y aun cuando creíamos que todo estaba bien y que no había nada que quitar, quiero que sepas de parte de Dios en esta hora que Dios te está diciendo que aún hay cosas que podemos quitar para poder ir y caminar en un camino de santidad. Porque Dios, el camino que está preparando es un camino de santidad. Cuando el Evangelio de San Lucas dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, está refiriéndose a un camino de santidad. Dice en la frase siguiente, enderezad sus sendas. Es decir, en el desierto, en esta preparación del camino, dice la palabra, que lo primero que Dios hace es enderezar aquello que no está, más bien que está chueco, que no tiene la dirección correcta.
que no está enderezado. Dice, entonces, endereza tus sendas. Tú sabes lo que estás caminando. Tú sabes lo que estás viviendo. Tú sabes lo que estás experimentando en este tiempo. Y Dios quiere hablar a la iglesia para que podamos venir y empezar a enderezar las sendas. Y dice, todo valle se rellenará. Cuando dice la palabra del Señor que todo valle será rellenado, es que normalmente cuando hay un camino no se puede caminar cuando hay huecos, cuando hay baches. Dice la palabra que entonces todo valle será rellenado. Tal vez hay huecos en tu vida. Tal vez hay vacíos en tu vida. Y quiero que sepas que Dios en este tiempo va a llenar esos vacíos. Y los va a llenar con las aguas de su presencia, con los ríos de su presencia. Por eso la palabra del Señor dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Dice, todo aquello que esté demasiado elevado, todo aquello que se sienta inalcanzable, todo aquel orgullo, ¿verdad?, que de pronto puede experimentar el hombre en su vida cotidiana. Dice entonces el Señor que todo monte y collado que parezca demasiado alto, dice, eso tampoco te sirve para poder caminar un camino de santidad. Así que dice la palabra del Señor que todo aquel orgullo, ¿verdad?, toda vanidad, todo aquello que estorba en el ser humano, dice la palabra, que tiene que ser, dice, bajado. Y se bajará todo monte y collado. Dice, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y confirma ahí en el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Así que, iglesia, yo quiero que sepas esta tarde que hay 3 cosas que Dios está haciendo en tu vida. Está marcando, dice, te está llamando, te está hablando a través de un desierto. Es para restauración. Número 2, Dios está abriendo un camino, preparando un camino para tu vida. Y ese camino, di conmigo ahí en tu casa, es un camino de santidad. Y número 3, Dios está preparando una vida de restitución. Una vida donde tú vas a recibir aquellas cosas que tú necesitas tener en tu vida ahora mismo. Si tú pensabas que Dios te va a dejar en el desierto, quiero que sepas que ni aún el pueblo de Israel se quedó en el desierto. Dice la palabra del Señor que entraron aquellos que creyeron en su palabra, que entraron a la tierra prometida, aquellos que hicieron su palabra, aquellos que se guardaron, aquellos que confiaron, aquellos que no se rebelaron. Así que quiero que sepas que Dios está preparando en medio del desierto, en medio de toda contingencia, un camino de santidad que nos lleve a vida eterna, un camino de santidad que nos lleve y nos garantice que estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. Dios lo está haciendo en ese tiempo a través de un desierto, un camino y una vida. Amén. Quiero que me acompañes a Isaías capítulo 35 para que veas lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 35 de Isaías dice la palabra: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, dice la palabra, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco, y ponga atención iglesia, dice en el versículo 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, y en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será
será llamado camino de santidad. Repite conmigo, iglesia, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, dice la palabra. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Iglesia que me escuches en esta tarde, Dios está preparando un camino. Dios se está preparando un camino para su venida. Dios te está preparando un camino en medio de tu desierto para que tú y yo podamos andar en él. Y ese camino se llama una vida de santidad. Dios está hablando a tu vida. Dios está hablando a la iglesia en este tiempo. Esto me hace recordar una anécdota que alguna vez me contaron acerca de un hombre. Dice esta anécdota que este hombre se perdió en el desierto. Por las circunstancias que usted guste, dice que este hombre se perdió en un desierto. Iba caminando y de pronto se pierde y empieza a caminar kilómetros. Y por lógica, ¿verdad? Este hombre empezó a tener sed. Lo primero que sucede para alguien que camina un desierto, lo primero que va a pasar, más que hambre, primero lo que viene a la vida de aquella persona que atraviesa un desierto, diga conmigo, se llama sed. Y dice esta anécdota que este hombre empezó a tener mucha sed, de tal forma que lo que más deseaba en ese momento y por lo que clamaba en el desierto, dice que era por agua. Así que dice que entonces más adelante ocurre algo que no esperaba. Dice esta anécdota que se encuentra una bomba de agua, esas garrafitas que algunos tal vez conozcamos. No sé si conozca usted las garrafas, las jarritas, esas que se bombean manualmente, que están enterradas a la tierra con un tubo que está a una profundidad que pueda alcanzar el agua. Dice que este hombre encuentra en medio del desierto esta jarra para bombear, toda seca, toda oxidada. Dice que estaba esa jarra de agua. Y había junto a esta jarra, había una botella pequeña que tenía agua. Y había un recado, había una nota escrita en esta botella. Y la nota dice, para que puedas sacar agua de la bomba de agua, necesitas vertir esa agua en la bomba, bombear y entonces saldrá agua. Dice, cuando salga agua, es necesario que reserves una poca en esta botella para cuando venga alguien y tenga sed, también la pueda tomar. Dice que la anécdota que este hombre empezó a dudar entre tomarse el agua que tenía en esa botella y no bombear la bomba, o invertir esa poca de agua en la bomba para que pudiese salir más agua. ¿Sabes? A veces en el desierto nosotros nos encontramos bajo la misma circunstancia. En esta anécdota el agua representa la vida. Y a veces nosotros no entendemos por qué tenemos la vida. No entendemos por qué Dios nos ha permitido vivir la vida que vivimos. Y más de las veces en mucha bendición. Pero a veces tanta agua, a veces tanta sed en el hombre, lo hace que se olvide del autor de la vida. A veces el no tener claridad sobre qué representa nuestra vida misma o para qué Dios nos ha bendecido de tanta manera, nos hace que nos equivoquemos y que nos ceguemos y que perdamos el sentido y que nos volvamos egoístas tal vez y no pensemos en los demás o no pensemos aún siquiera en nosotros mismos. Y a veces queremos comernos el mundo, ¿verdad?, de un solo bocado. Pensamos que fuimos traídos a esta tierra para hacer lo que queramos, para invertir nuestra vida en lo que queramos. Y volviendo a la anécdota, este hombre estaba en el desierto con una botella llena de agua, estaba con una sed intensa y dice la anécdota que entonces estaba entre tomarse esa botella de agua porque él tenía sed. Él quería solucionar su problema, él quería solucionar su necesidad en ese momento. Y entonces estaba entre invertir esa agua para echarle la bomba, bombear y a ver si salía agua. Dice que después de mucho pensar este hombre,
decide hacer lo correcto. Abre la botella, la empieza a vertirla en el interior de la jarra de esta bomba y dice que él empieza a bombear. ¿Y sabe cómo lo hizo? Lo hizo como usted y yo debemos hacer las cosas en el nombre del Señor. Dice que este hombre con mucha fe, con mucha esperanza, empieza a bombear aquella jarra oxidada en medio de un desierto. Y entonces cuando empieza a bombear, dice que se escuchaba cómo rechinaba al roce, ¿verdad? De la bomba. Se escuchaba cómo rechinaba esa bomba oxidada. Y entonces en el corazón de esta persona dice que empezó a inquietarse, empezó a caer como en desconfianza, como que estaba dudando en ese momento de que en verdad pudiese salir agua. Dice que empezó a bombear más fuerte esta bomba, empezó a bombearla con todas sus ganas, con todas sus fuerzas, con toda su vida misma en ese momento. Y dice esta anécdota que entonces empezó a escucharse cómo venía subiendo agua. Y de pronto empezó a salir un chorrito. Y ese chorrito se empezó a intensificar y empezó a intensificarse cada vez más, de tal forma que de pronto cuando se dio cuenta estaba saliendo una cantidad inmensa de agua. ¿Sabes? Es exactamente como Dios nos lleva, para lo cual nos lleva al desierto. Dios quiere que en medio del desierto tú puedas estar dispuesto a invertir tu vida en Él. Dios quiere que tú le creas a Él. Dios quiere enseñarte en el desierto que tú tienes que confiar en Él, que tú tienes que esperar de Él siempre lo mejor, que tú siempre tienes que esperar de parte de Él que te va a dar el agua de vida eterna. Amén. Así que esta tarde yo quiero que te quedes con esta palabra de parte de Dios. Acuérdate que un desierto, un camino y una vida es lo que está preparando el Señor para tu vida. Dios te bendiga en esta tarde. Me da mucho gusto poder haber compartido esta palabra. Te mando un fuerte abrazo ahí en tu casa. Pero antes quiero orar por ti como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos reflexionar en ella, Señor. Gracias porque yo sé que tú estás preparando el camino, Señor, un camino de santidad en nuestra vida. Tú estás volviendo, como dice tu palabra, estás haciendo que el hombre vuelva, Señor, al primer amor, Señor, que podamos caminar en esa confianza, en esa fe, en esa santidad, Señor, que aún en el desierto podamos entender que tú estás hablando a la iglesia, que estás preparándonos, Señor, que nos estás equipando y que tú vas a abrir, Señor, en medio del desierto ríos de agua y de agua de vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Así oramos en esta tarde por cada hermano, por cada hermana, por cada familia que nos ve a través de este video, Señor. Los bendecimos con toda bendición en esta tarde y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y decimos amén, amén y amén. Dios te bendiga. Estamos en contacto para la próxima semana. Saludos.